Recibimos al señor Alexis Davat, con aplauso y todo. Alexis, ¿cómo estás? Bien. Nos estamos acomodando. Nos estamos acomodando. Bueno, mañana una fecha patria importantísima. Sí, mañana estamos celebrando el Día de la Bandera, como todos saben. Mañana 20 de junio, Día de la Bandera, en homenaje al fallecimiento paso a la del inmortalidad. general, exactamente, se dice así, el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, que es el segundo feriado que estamos teniendo esta semana, viste que... Ay, qué semana qué rara. semana de feriado feriados. lunes y feriado viernes. Claro, porque también recordamos el paso a la inmortalidad de el general Martín Miguel de Güemes. Claro, fue 17 exacto. de junio de 1821, fue un año después. 204 años. Exactamente. Y del general Belgrano ¿Cuántos recordamos que él fallece el 20 de junio de 1820. Ok, y un año un después. año antes claro, un año antes de Güemes. De Güemes. Y bueno, son las figuras que recordamos, bueno, todo el mes de junio podemos decir que está dedicado a la figura de Belgrano, porque también Belgrano nace un 3 de junio Claro. de 1770, Sí. por lo tanto se recuerda ese día al Día del Inmigrante Italiano. Y el día también del contador, ¿no? Sí, el día del graduado del de Ciencias Económicas. Ahí está, Así exacto. es. Bien. Y en homenaje a su padre, Sí. Domingo Belgrano y Peri, que Sí. fue un importantísimo comerciante en el virreinato del Río de la Plata, era uno de los hombres más ricos de Buenos Aires. Y un importante comerciante, siendo inmigrante italiano. Siendo inmigrante italiano. Fue un próspero, digamos, Mirá un cómo inmigrante marcaba ya próspero. todo lo que iba a venir después a nuestro país, ¿no? Claro, totalmente. Y por eso es que la colectividad italiana recuerda el 3 de junio como el Día del Inmigrante Italiano. Alexis, decime el nombre completo de Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Qué lindo. Hermoso, como toda una poesía. Hermoso, hermoso, claro, su nombre era largo. Se estilaba en esos tiempos porque poner varios nombres. Güemes también tenía un nombre. Martín Miguel. Pero también sigue, creo. Tiene otro, Sigue, sí, tiene otro. Bueno, era la costumbre de la época tener muchos nombres y además los que pertenecían a familias del patriciado, como fueron tanto Belgrano como Güemes, era de una familia aristocrática, de Salta, tenían más nombres, digamos. Sí. Porque el poner muchos nombres es una costumbre aristocrática que en realidad viene de la monarquía. Está, digamos, heredada de la realeza, la cantidad de nombres, ¿no? Generalmente en la realeza se ponen los nombres de los abuelos, de los padres, o de los santos que pertenecían a la devoción familiar. Del día que nació, exactamente. ¿Cómo hoy realmente eso se hizo algo como tan sintético? Porque la mayoría de las personas tienen un solo nombre. O dos nombres como máximo, algunos, o un nombre compuesto. Vos tenés un solo nombre. Yo tengo un solo nombre, sí. Alexis Davat. Sí, porque a papá no le gustó nunca ponernos tantos nombres, porque además si no se hacía larga la firma, era complicado, y es verdad. ¿Y Alexis en honor a qué fue el nombre? No, a nadie, porque en la familia todos se llaman, en mi familia se llaman Carlos, Albertos o Rodolfos. Bien, menos mal que no te tocaron. Porque es que me hubiera tocado a mí, claro. Hoy ya como nombre de gente grande, ¿viste? Rodolfo, claro. Carlos, mi papá es Carlos Alberto. Carlos hubiera sido Carlos por su abuelo y Alberto por su padre, en el caso de mi papá. Así que yo me hubiera llamado Carlos Alberto, ¿te imaginas? Muy de telenovela. Totalmente. ¿Con qué música hubiera sido? Con una música de Thalía, probablemente, ¿no? De Thalía, pensé que ibas a decir de La Pantoja. No, ninguna novela es con la música de La Pantoja. No. Tenemos que volver al Día de la Bandera. Se nos va el hilo.
hilo, ¿no? Sí. Bueno, perdemos el hilo Bueno, y la tía Moni nos va a nos retar. reta. Bueno, contanos más sobre Belgrano, qué vida también él, porque él, de tener otra formación, se pasa al mundo militar. Bueno, eso es lo que hace característico y distintivo a Belgrano, ¿no? Como uno de nuestros próceres con el que más podemos sentirnos identificados de alguna manera, porque Belgrano nos sentimos quizás más identificados porque era civil, Claro. era un hombre que eligió una profesión, estudió, era un hombre que se recibió con honores Sí. en Europa, vino a Buenos Aires a ejercer una función a perpetuidad, porque en realidad ya le habían dado un cargo vitalicio en Claro. Europa. Él, como se recibió con el primer promedio, con medalla de plata, con medalla de oro y con honores, ya le dieron en España un cargo vitalicio, que Mirá era ser vos. secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Por lo tanto, él ya viene a cumplir una misión Como que ya tenía el futuro asegurado, por totalmente decirlo resuelto. Además, él era un hombre que venía de una familia de la alta burguesía, podemos decir de Buenos Aires, no de aristocracia, pero de alta burguesía. Ok. Por lo tanto, él ya tenía su futuro resuelto. Era un hombre de fortuna personal, Bien. heredada de su familia, y además con una, digamos, función. Él ya viene como funcionario de la corona, con una función vitalicia. ¿Y acá por lo con qué se tanto, encuentra? ¿Qué lo golpea de alguna forma que lo hace involucrarse la tanto misma con todo lo tarea que que pasaba? él tiene que llevar adelante como secretario del Consulado de Comercio, que tenía que ver con justamente defender los intereses de España en el comercio de Buenos Aires, en la aduana de Buenos Aires, es lo que lo revela, ¿no es cierto? Ese monopolio que ejercía la corona española sobre todas las colonias del imperio, producen en él una rebelión. Es decir, él se rebela contra el sistema, vamos a decir así, se siente como indignado frente a ese sistema monopólico de España, y después es convocado de alguna manera también por el ideólogo de la Revolución de Mayo, que es su gran amigo Mariano Moreno. Bien. Mariano Moreno lo convoca a esa mesa de próceres que después son los que llevan adelante las ideas de la revolución en la jabonería de Vieites, donde se cocinaban las ideas. Claro. Y claro, era como la cocina de la revolución, ¿no? Donde se pergeñaron las ideas que después dieron lugar a la Revolución de Mayo. Y Belgrano estuvo fuertemente comprometido con las ideas de la revolución. Además, él, como estudió en Europa, estudió en España, vino también empapado en las ideas de la Revolución Francesa, que eran, digamos, ideas que estaban de moda en ese tiempo, Claro. ¿no? Estaban muy de moda en ese tiempo en Europa las ideas de la Revolución Francesa. Bien. Y bueno, nuestro país empezaba a formarse a partir de las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Y ahí, bueno, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Cómo él llega a Salta? ¿Cómo fue su relación con San Martín? Bueno, su relación con San Martín es digamos, muy particular, porque él es muy amigo de San Martín, pero en realidad se vieron una sola vez en la vida, porque toda su relación, todo su vínculo era por carta. Ajá. Tenían una relación epistolar, podemos decir, porque los dos estaban en campañas, Sí. por lo tanto se escribían permanentemente. Belgrano es un gran escritor de cartas, Ok. lo mismo que San Y Martín. San Martín en este entonces estaba en Mendoza. Estaba en Mendoza porque él ya era el gobernador intendente Claro. de Cuyo, mientras preparaba
el ejército de los Andes, ¿no es cierto?, en el campamento del Plumerillo. San Martín ya estaba instalado en esos 2 años que vive en Mendoza como gobernador intendente de Cuyo, con su señora, ejerciendo ella de primera dama de Cuyo en esos días, con Remedios. Y Belgrano, cuando asume la responsabilidad del ejército del norte, Belgrano en esa relación que tiene con San Martín le presta 2 libros para que él empiece. San Martín, vos sabés que viajaba con su propia biblioteca. 800 libros creo Tenía que llevaba. 800 libros en su biblioteca personal y viajaba con su biblioteca permanentemente. Por supuesto, entre esa biblioteca variada había libros de táctica y estrategia militar. Claro. Él le presta a Belgrano 2 libros de táctica y estrategia militar para que Belgrano empiece a estudiar y a empaparse de lo que tenía que afrontar como militar, siendo él de una formación civil. Claro. Él era abogado. ¿Y qué edad y había tenía ahí estudiado Belgrano? economía también. Aproximadamente, ¿qué edad tenía? Bueno, Belgrano muere a los 50 años. Claro, muy jóvenes, ¿no? Como Güemes, que fallece a los 36 años, exactamente. Mariano Moreno también, ¿verdad, joven? También siendo muy joven Mariano Moreno, al poco tiempo. El más longevo, digamos, fue San Martín, en definitiva. Sí, que llegó a vivir, y bueno, Cornelio Saavedra también vivió mucho. No, yo digo de estos grandes protagonistas. Claro, de los grandes protagonistas, sí, es bueno, verdad. Alexis, Manuel Belgrano tuvo una hija. Tuvo 2. 2. Pero un hijo. Tuvo un hijo y una hija. Un hijo y una hija, ahí está. Su hijo fue, en realidad, como él tiene un hijo, pero en condiciones naturales, podemos decir así, con Josefa Escurra, que era la hermana de Encarnación Escurra, esposa de Juan Manuel de Rosas. Este hijo, Pedro Rosas y Belgrano, es criado por Rosas como un hijo más. Es decir, adopta Rosas a su sobrino y lo cría en el seno de la familia Rosas como uno más de la familia. De grande, le dice: usted tiene el honor de ser hijo del general Belgrano. Él crece, cuando él no sabía, claro. Él crece sintiéndose con la idea Rosas. de que era Rosa. Era Rosa. Él no sabía que era hijo. Cuando Belgrano ya había fallecido, él le dice: usted tiene el honor de ser hijo del general Belgrano. Y por lo tanto, él adquiere entonces el apellido y es Pedro Rosas y Belgrano. Pedro Rosas. Y después la hija. Y la hija se llamaba Dominga. La hija es criada por su hermano. La hija es criada por su hermano, que era sacerdote, un hermano sacerdote, al que él le encarga especialmente a esa niña, que no le dice que es la hija, es una ahijada. Claro. Una ahijada. Secretos de la época. Secretos de la época. Bueno, qué lindo, qué apasionante siempre la historia de nuestros próceres y poder volver a recorrerlo, aunque sea así rápidamente. Pero lo lindo de pensar es que Belgrano fue el primer padre de la patria. Fue a quien el mismo San Martín consideraba padre de la patria. Y aquí podemos decir, el mismo San Martín consideraba a Belgrano padre de la patria y lo admiraba, se admiraban mutuamente. Cada uno de ellos tenía grandes méritos y se admiraban mutuamente, pero la dimensión humana de Belgrano era algo muy admirado por San Martín. Su dimensión humana, el más religioso de nuestros próceres. Religiosísimo. Tanto vos. Es así como yo. Por eso nos sentimos tan identificados con Belgrano, porque era religioso, era un hombre que hacía rezar el rosario a sus soldados, un hombre que solicitó, fíjate vos, nace de él una tradición
que hoy celebramos todos los días de la patria, que es el solemne Te Deum, por ejemplo. Él solicitó, siendo miembro de la primera junta, solicitó a la primera junta la celebración del primer Te Deum de la historia patria en la Catedral de Buenos Aires, que se celebró el 30 de mayo de 1810 en acción de gracias por la Revolución de Mayo. Gracias, por la instalación Alexis. del gobierno patrio. Qué hermoso siempre poder escucharte, aprendemos tanto. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar el pase a Mariano Iturriaga, porque está con un invitado de lujo también. Nos vino a ocupar el tiempo, Iturriaga. Exactamente. Ahí le damos el pase a Mariano. Muy bien, gracias chicos. Como siempre, muy